Buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Santiago y al gremio por esta amable invitación. Como estamos cortos de tiempo, vamos a darle la palabra al doctor Ramón Espinaza, quien va a hacer una presentación de 10 minutos, muy corta. Posteriormente vamos a hacer un ejercicio en el panel donde vamos a tener intervenciones de 5 minutos para poder hacer al menos un par de rondas y si es posible que participen ustedes desde el auditorio. Doctor Espinaza, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Yo quiero empezar por agradecer a la Asociación Colombiana de Minería y al doctor Santiago Ángel por su gentil invitación. Uno se puede preguntar qué tienen en común países tan diversos como Australia, Chile, Noruega o Perú. Muchos de ustedes ya estarán pensando que es la forma en que se insertan en la economía mundial, pero las similitudes son mucho mayores de las que uno se imagina. De hecho, para los 4 países, los 10 primeros productos de exportación son bienes primarios crudos o con muy bajo grado de agregación de valor. Noruega y Chile, cuando tomamos estas 10 exportaciones como fracción del PIB, tienen exactamente el mismo peso, 15%. Y en Australia y Perú tienen un peso muy parecido, alrededor del 10%. Además, la exportación de estos 10 primeros bienes representa en todos los países más del 60% del total de exportaciones. De hecho, el país más dependiente de exportaciones primarias de estos 4 es Noruega. Sin embargo, las similitudes terminan aquí. Hay importantes diferencias en lo económico. Primero, entre Noruega y Chile, las exportaciones per cápita de Noruega, teniendo el mismo patrón que en Chile, son 6 veces mayores, 2.000 contra 13.000 dólares per cápita. Y el PIB per cápita de Noruega es también 6 veces mayor que el de Chile. Entre Australia y Perú, las exportaciones per cápita de Australia son 7 veces mayores que las de Perú, y el PIB per cápita de Australia es 9 veces mayor que el de Chile. ¿Qué nos dicen estas cifras? Primero, que la explotación de las reservas es mucho más intensa en los países industrializados como Australia y Noruega, indistintamente de la magnitud de las reservas. Segundo, que la productividad de la producción en la explotación de estos recursos naturales es mucho mayor en Australia y Noruega. Tercero, que el sector está mucho más integrado al aparato productivo doméstico y, por tanto, los aumentos en la producción de estos bienes tienen un impacto inmediato en la productividad total del país. Cuarto, tienen el mismo peso en el total de exportaciones, pero, sin embargo, el impacto macroeconómico de las oscilaciones en los precios es menor en Australia y Noruega. Quinto, la mayor integración al aparato productivo. No se habla de la maldición de los recursos. Y después, y finalmente, tenemos muchos mejores manejos muchas mejores instituciones para el manejo del sector en Australia y Noruega y para integrarlo a la realidad nacional. ¿Cómo lo hicieron Australia y Noruega y la mayoría de los países industrializados que viven de la explotación de recursos naturales? Desde un principio se diversificaron integrando al aparato productivo doméstico el sector extractivo. En segundo lugar, hicieron una gestión muy responsable del gasto, evitando transmitir al interior de la economía las oscilaciones en precios y con ello manteniendo la estabilidad macroeconómica que asegura el desarrollo. Y tercero, asegurándose un mejor relacionamiento entre las partes, industria, gobierno y sociedad. Por el contrario, ¿cómo ha visto históricamente América Latina la extracción? Desde tiempos coloniales, la extracción de recursos naturales ha sido vista como una maldición. Se habla de la maldición de los recursos naturales. Ha sido típicamente un enclave aislado del aparato productivo doméstico. Se ha visto al sector solo como fuente de renta para el desarrollo de la economía ajena al sector y no al sector como un motor mismo del crecimiento. Esto tuvo sustento ideológico en el siglo XX
a mediados del siglo XX lo que se llamó la teoría de la dependencia, según la cual los países latinoamericanos estaban condenados a ser productores de materia prima e importadores de manufacturas. El sector ha sido tratado permanentemente como una fuente de conflicto, es el culpable de todos los males y se habla, y esta es una síntesis maravillosa que hizo un intelectual venezolano de esta visión, que es Arturo Uslar Pietri, de sembrar el petróleo. Y esto no es otra cosa que tomar los recursos de la renta que genera el sector extractivo para desarrollar el sector no extractivo, el único que se percibe como realmente nacional. Y finalmente, toda esta visión siempre estuvo anclada en la percepción del agotamiento de las reservas. Pero la realidad está cambiando. Desde hace aproximadamente una generación, nos hemos dado cuenta en América Latina que este es un sector tan productivo como cualquier otro y al cual se puede integrar el resto de la economía para sustentar el desarrollo. Este sector permite la creación de subindustrias y ejemplos huelgan. En Antofagasta, en el norte de Chile, hay una fábrica que se llama Neptuno, de producción de bombas hidráulicas, que hoy en día exporta decenas de millones de dólares en bombas a 40 países del mundo. Nació vinculada a la industria del cobre en Chile. El sector genera cuantiosos ingresos fiscales que permiten recursos para la inversión pública, como veremos para el caso de Colombia en un segundo. Y es la infraestructura que conlleva estas actividades típicamente aisladas, permite múltiple uso para el desarrollo de las comunidades. Finalmente, esto se ancla en nuevas y modernas instituciones, como en este país pueden ser la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Minería. Y esto permite desarrollar una nueva visión, una visión de una minería que sea virtuosa, inclusiva y sustentable. La síntesis que del sector hace una sociedad público-privada chilena, que es Valor Minero, que es referencia para la generación, virtuosa en la industria, inclusiva en la actividad social y sustentable en su impacto en la economía, la ecología y la sociedad. El BIT, creado en 1959, por más de 50 años no hizo extractivas. Fue simplemente hasta hace unos 3 años que el presidente Luis Alberto Moreno nos encomendó a un grupo de nosotros que armáramos una propuesta para la acción del BIT en las industrias extractivas. Para hacerlo, lo que hicimos fue preguntarles a ustedes. Nos reunimos con representantes de la industria, una gran reunión que hubo en Washington en septiembre del año 14, después con ONG, representantes del sector de la sociedad civil en Lima en noviembre de ese año y finalmente en Bogotá con los gobiernos del sector. Y fundamentados en las fortalezas del BIT, se plantearon 3 roles que se podía jugar y en esto hubo mucho consenso. Las fortalezas son la presencia. El BIT tiene oficinas en los 26 países de la región, cuenta con los recursos para apuntalar sus recomendaciones de política y tiene una reputación bien ganada en la región y en cada uno de los países. Los roles que el banco puede jugar son mediador de buena voluntad entre las 3 partes, entre el gobierno, la industria y la sociedad civil. Y esto se puede hacer a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel de las alcaldías y los municipios donde operan las minas. Poner de acuerdo a las 3 partes que tienen una relación inherentemente conflictiva. La industria con el gobierno por la repartición de la renta, la industria con las comunidades por su efecto intrusivo y las comunidades con el gobierno al sentirse abandonadas. Además, el banco puede jugar el rol de promover una visión de largo plazo, regional, nacional y regional. Aspecto muy demandado por las comunidades, porque se sienten que, igual que la industria, ellas están ahí para el largo plazo. En cambio, los gobiernos, por sus ciclos políticos, son de muy corta duración. Finalmente, el banco puede ser un socio para la inversión responsable. Veamos en una semilla las extractivas en Colombia. Sin duda, Colombia ha avanzado en la última década pasos de gigante en su en su proceso de modernización. El crecimiento promedio del periodo es 4.6, la pobreza se ha reducido en un 40%, el desempleo es el de un país industrializado al ser el menos del 10% y la clase media ya representa 1/3 del país. En esto ha jugado un rol las industrias extractivas,
Como dijo el ministro Arce ayer, en estos 5 años el ingreso petrolero ha representado 2/3 de la inversión pública en programas de infraestructura, cobertura de Internet y gratuidad de la educación pública. Además, en Colombia, el sector extractivo se apuntala en firmes desarrollos en la última década. La producción de petróleo pasó de menos de 500.000 de barriles a 1 millón de barriles el año pasado. La producción de carbón ha aumentado en un 60% y la inversión extranjera en proyectos mineros representa una fracción muy importante del sector. El PIB, el sector extractivo hoy representa el 7% del producto, el 60% de las exportaciones y la mitad de la inversión extranjera. Cifras muy parecidas a las que veíamos antes para Australia, Noruega, Chile o Perú. La caída de los precios, sin embargo, han presionado a invertir menos en exploración y considerar nuevos instrumentos de ajuste. Antes de terminar, esta es la penúltima lámina, quiero simplemente nombrar algunas de las actividades en las que el BID está trabajando en Colombia en el sector extractivo en este momento a través de nuestra iniciativa de extractivas sostenibles. Primero, el banco está ejecutando un préstamo de $30 millones al Ministerio de Minas y Energía para el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Minería y la Unidad de Planeación Mineroenergética. Después, estamos iniciando una acción común en el territorio con la mina de Buriticá de Continental Gold en aspectos de relacionamiento social y el desarrollo de cadenas de producción en ese país en sí mismo que es Antioquia. Y eso lo digo con conocimiento de causa. Para Antioquia, el resto del mundo, incluida Colombia, es el exterior. Y estamos también definiendo con el viceministro Cante 5 municipios en los que estaremos trabajando más intensamente. Termino. El acuerdo de paz lleva un nuevo reto de suplir energía y minerales suficientes para atender crecientes demandas y así crecer y generar empleos modernos para el país y generar recursos para la inversión social y productiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinaza. Definitivamente estamos ante un sector realmente jalonador de la economía y que ha tenido en la coyuntura cercana una mezcla que se ha convertido en un cóctel de hechos y de situaciones que han venido enrareciendo el ambiente. Aquí hice un pequeño resumen de todo lo que ha pasado. Tenemos un abanico de demandas internacionales, un debate cada vez más exacerbado sobre el tema de desarrollo y medio ambiente, una mayor preocupación por todo lo que es estabilidad jurídica, operaciones ilegales que tienen más poder y a veces que uno sentiría que el Estado no tiene más dientes para atacarla, un debate pendiente en materia regulatoria con todo lo que tiene que ver con el código minero y las actualizaciones que hay que hacer, el debate territorial, el cambio en las reglas de juego en materia de regalías, el peso de la carga fiscal después de la tributaria y de las decisiones que se han tomado en materia fiscal en el país y sobre todo, retomando las palabras del doctor Ramón al final de su presentación, un proceso de paz que se nos vino encima y un desarrollo de las regiones en donde tanto la minería como el petróleo son protagonistas en muchas de estas áreas donde antes estaba la guerrilla. Para mirar un poco ese panorama y ver qué está pasando, en el panel vamos a hacer una visión un poco desde lo privado hasta llegar a lo público. Vamos a hablar primero con el sector empresarial, luego con el representante del Congreso y posteriormente el gobierno, para que también la doctora Carolina se defienda y pueda poner en perspectiva lo que está pasando. Entonces invito al doctor Bruce McMaster para que nos haga una apertura. La idea es que esta primera ronda tratemos de que nos circunscribamos a 5 minutos más o menos cada uno y posteriormente tratemos de empezar a mirar desarrollos de preguntas y temas que pueden ir avanzando. Doctor Bruce, buenos días. Está bien, creo que está ahí ya. Hola, sí. Sí, Carlos, buenos días. Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a ACM por la invitación, Santiago. Yo quisiera tratar de ser útil, digamos, en estos 5 minutos. ¿Y qué quiero decir un poco?
Una de las principales preguntas que se le despierta a uno cuando está sentado allí en el auditorio ante este evento es un poco la de qué hay de nuevo en este evento versus los eventos anteriores. ¿Qué hay de nuevo en lo que decimos? ¿Qué hay de bueno en lo que nos quejamos o de lo que nos quejamos? ¿Qué hay de nuevo en cuanto a soluciones y cómo ha cambiado la situación general? Yo debo decir que desde que se creó ACM, que fue hace ya 3 años, creo, más o menos, 3 años, con el liderazgo pues, de varias de las empresas, con el liderazgo de 3 gremios, la Andy presente dentro de los 3 gremios, una muy buena parte de la discusión pues ha sido, lamentablemente lo debo decir, lo digo, ha sido la misma, digamos. No han cambiado ni siquiera, la verdad, no han cambiado ni siquiera las razones para quejarnos, con excepción probablemente de lo que sucedió con la consulta popular de los últimos días. Pero también debo decir, digamos que si uno comparara solamente qué ha cambiado, digamos, entre el año 2016 y el año 2017, yo diría que han cambiado 2 cosas importantes y primordiales. La primera es que la incertidumbre alrededor del sector no es menor, sino que es mayor. A pesar de todas las banderas que se han levantado durante tanto tiempo, lo cierto es que en este momento lo que sucedió, como decía Fernando Quijano, lo que sucedió en Cajamarca, pues introdujo un elemento nuevo, digamos, en la discusión minera del país, y no solamente minera, hay que decir petrolera y seguramente de infraestructura y seguramente de otros elementos y de otro tipo de actividades industriales y empresariales. Ese es un elemento nuevo. Pero lo otro, y esto debo decirlo también, algo que ha cambiado, y esto es muy impresionante para mí, es que ha cambiado el ánimo de los mineros. De alguna forma yo lo que veo es un sector minero que está decidido en este año con mucho más ahínco a superar los obstáculos. Veo una cantidad de gente muy decidida a decir vamos a salir adelante y vamos a sacar esto adelante. Ahora, la pregunta obvia, digamos, en este momento de la discusión es la pregunta de qué deberíamos realmente hacer después de tener ya el diagnóstico tan detallado y de tener el diagnóstico tan profundo sobre lo que le ha venido sucediendo al sector minero. Y a mí me parece que ahí todavía como país nos estamos quedando cortos. ¿Por qué siento que nos estamos quedando cortos? Porque yo siento que Colombia no ha tomado la decisión de verdaderamente apoyar a su minería. Es una decisión que no es decisión que no es explícita, es una decisión en donde uno no ve que el país entienda y aprecie todos los beneficios que la minería trae para el país. Datos como los que se mencionaban ahorita alrededor, que mencionaba Ramón alrededor, por ejemplo, de la inversión extranjera, son impresionantes. La minería ha significado cerca del 14 o 15% en términos de la inversión extranjera por muchos años. Eso nos ha permitido muchas cosas, nos ha permitido contar con dólares, nos ha permitido manejar nuestra balanza cambiaria, nos ha permitido manejar nuestra posición en términos de divisas internacionales, para no hablar de temas un poco más obvios, digamos, como el tema, por supuesto, de la generación de empleo y de la generación de actividad económica en las regiones. Yo sí creo, esto lo dijimos de alguna vez el año pasado, seguramente lo dijimos el año antepasado también, pero yo sí creo que en este momento de la vida colombiana, de la vida minera colombiana, vale la pena que hagamos una pausa como en el camino y decir, ¿sabe qué? Vamos a tomar la decisión de verdaderamente poner a la minería en el lugar que le corresponde. La minería efectivamente tiene, digamos, una gran cantidad de razones para ser apreciada por parte de la sociedad colombiana. La encuesta que nos mostró esta mañana Brújula Minera, es una encuesta donde demuestra que además la gente al final del día realmente aprecia mucho más la minería de lo que parecería lo que aparecería en los medios de comunicación. Ahora bien, digamos, dicho eso, y para no tomarme mucho tiempo, voy a tratar de cumplir como muy estricto con los minutos, yo quisiera también plantear como 2, digamos, conversaciones, porque la otra pregunta que vale la pena hacerse desde el punto de vista de la industria minera es en qué momento verdaderamente la minería entró en cuestionamiento o entró en discusión desde el punto de vista de la economía colombiana. Y yo diría que hubo 2 momentos clave, y lo quiero decir porque si identificamos estos momentos seguramente también seremos capaces de producir algunas de las soluciones. El primer momento fue el momento en el cual los criminales encontraron en la minería una fuente de obtención de recursos. ¿Por qué? Porque eso ensució tremendamente la discusión minera. Porque eso realmente le produjo a la discusión minera real, a la discusión minera formal, a la discusión minera legal, le produjo, digamos, un ruido y una ensuciada, digamos, de la discusión muy fuerte.
Este fue el primer momento. Y el otro momento, y también este es un momento un poco más nuevo, fue el momento en el cual los políticos identificaron en la minería fuente de visibilización y fuente de obtención eventualmente de votos. Esto fue muy malo porque una industria, cualquier industria que eventualmente se convierte en un fortín político o en un fortín de posible construcción de visibilización política, es una industria que tiene graves problemas porque tiene una cantidad de problemas exógenos, digamos, que le toca manejar y que no tienen que ver con la lógica de la minería. Dicho eso, digamos, como con esos 4 elementos sobre la mesa, yo diría que deberíamos generar el debate alrededor de si Colombia va a tomar o no la decisión realmente de apoyar la minería. Y voy a decir una cosa, voy a tomar 30 segundos más, Carlos, por favor. Tú decías que Carolina se tiene que defender. Yo diría que aquí la verdad es que a mí me parece que la discusión no es ni siquiera con el gobierno nacional. El gobierno nacional no es ni siquiera el señalado en este instante. En realidad lo que nosotros en este momento requerimos es que efectivamente Colombia como sociedad tome esa decisión, que nos acompañen las cortes, que nos acompañen los medios de comunicación, que los políticos además sean responsables en la discusión minera, que logremos además el diálogo regional. Por eso fue muy bueno que tuviéramos esta mañana, digamos, al gobernador de Antioquia aquí sentado y al representante de los municipios de Santander. La verdad es que ahí hay una discusión que hay que dar, pero tenemos que tomar la decisión de verdaderamente darle a la minería el lugar que merece. Muchas gracias, doctor Bruce. Doctor Linares. Mire. Muy bien. Doctor Linares, ¿cuál es su panorama? Bueno, gracias, Carlos. Buenos días a todos. Después de más o menos 30 años que llevo yo dedicado al tema de la minería, uno puede ver que en estos 30 años los retos o los desafíos que tenemos para ser más competitivos han ido aumentando y se vuelven más complejos, porque el mundo está cambiando, ha cambiado y el país también está cambiando mucho. Yo me acuerdo por allá a finales de los 80 todos nos preocupábamos, no hay infraestructura, no hay tren, no hay puertos, no hay nada de eso. Hoy en día pues gobierno y empresas juntos hemos desarrollado los ferrocarriles, hemos construido puertos, se han mejorado las carreteras y hoy en día los temas se han vuelto más complejos en el tema social. Pero muchos de los desafíos que tenemos siguen siendo los mismos y dirán es que los mineros siempre se quejan de que pagan mucho en impuestos, en regalías, y es que es cierto, pagamos mucho. El Government Take de Colombia es cercano al 80%, entonces eso no nos hace competitivos en el concierto internacional y los inversionistas cuando ven las opciones de dónde voy a invertir mi plata, si miro otro país donde voy a pagar menos, pues obviamente miro esos países a pesar de que ese no es el único factor. Otro de los temas que también se ha mencionado, porque prácticamente todos los temas se han mencionado ya a lo largo del Congreso, la extracción ilícita de minerales, el tema de la estabilidad jurídica que ha sido el más debatido a lo largo del Congreso, que se lo puedo resumir en una frase que me dijo un inversionista extranjero, no de mi empresa, hace algunos meses, cuando estábamos hablando de todo el tema de Cajamarca y las consultas y todo eso, y era una persona que lleva mucho tiempo en Colombia, me dijo, mire, la verdad es que Colombia se había apreciado durante muchos años de ser un país de leyes y se está convirtiendo en un país de jueces. Y eso es muy cierto, estamos sometidos a ser un país de jueces, de lo que los jueces están decidiendo de dónde se puede o no hacer la minería. Lo cual la reflexión que yo hago es que nosotros elegimos gobernantes, elegimos un Congreso y ellos son los que tienen que tomar decisiones importantes sobre la economía del país, de a dónde queremos llevar la economía del país y son ellos quienes tienen que mirar todo en su contexto. Uno no puede determinar que esas decisiones tan importantes, fundamentales para la economía del país, se resuman en lo que vi que fue la entrevista de un campesino después del resultado de Cajamarca, que le preguntaron qué le parecía el resultado y él dijo, pues mire, yo aquí tengo mi tierra, yo la cultivo y de ese proyecto minero a mí eso no me toca para nada, entonces que se vaya de aquí la minería. Entonces, con ese sentido de lo que representa la minería para el país, con ese sentido de individualismo que hay en muchos de los colombianos, pues no se pueden tomar ese tipo de decisiones. Otro tema también que se ha mencionado mucho, el de las regalías, fundamental que lo volvamos a mirar. Hay que ver cómo bajo la ley 141 los departamentos recibían el 42%, los municipios el 32%. Entonces uno ve como departamentos como el del Cesar, entre municipio y departamentos, en el año 2011 recibían cientos de miles de millones de pesos
pasaron a recibir, no sé, 3.000, 4.000 millones. Eso entendemos el propósito de la ley, el buen propósito de la ley, cómo hay que ser más equitativos en la forma en que todo el país recibe estos beneficios, pero el golpe fue muy grande y el desarraigo de los municipios y las comunidades hacia los proyectos se dio de la misma forma. Y el otro tema que tenemos que ponerle mucha atención, y lo hemos visto ahí latente y creo que no le hemos puesto la atención que se debe, es la campaña internacional que hay en contra del carbón colombiano. Y esta campaña internacional empezó desde hace ya varios años. Inicialmente lo que hacíamos era cada compañía iba, hablaba, daba su cuento, y finalmente en algún momento nos dimos cuenta de la importancia que era que fuéramos gobierno y empresas juntos a Europa a dar la cara, a contar nuestro lado de la historia, tanto a los gobiernos europeos como a los compradores de carbón como a las ONGs. Y eso lo hicimos bien y como que volvimos a bajar la guardia. Y lo que ha pasado más recientemente pasó prácticamente en las últimas 2 semanas. Hubo la Asamblea General de Accionistas de Enel, compañía italiana muy importante para el mundo del carbón, donde su presidente CEO, el doctor Starace, da un discurso donde dice más o menos que van a descontinuar o van a bajar las compras de carbón colombiano por motivos comerciales, básicamente. Lo que vemos ante eso es que una de las ONGs que más se han ensañado contra el carbón colombiano, PAX, saca un comunicado de prensa que le envía a todos los compradores de carbón y gobiernos europeos, donde les voy a leer solo unos pequeños apartes que dice, el titular es, Enel suspende importaciones de carbón de sangre, que es como están rotulando el carbón colombiano, y dice, Enel no renovará sus contratos a menos que sus requerimientos operacionales y estándares de sostenibilidad, incluyendo los de derechos humanos, se cumplan. PAX aprecia las acciones de Enel y espera que esto haga que las compañías mineras tomen pasos para ofrecer remedios a las víctimas de la violencia. Obviamente nosotros reaccionamos muy preocupados ante este tipo de comunicados y lo que Enel nos dice es que ellos no dijeron eso. Enel le envía una carta a PAX en que dice lo siguiente, solamente unos apartes de la carta. Les escribimos para expresar nuestra desilusión por haber ustedes decidido ignorar la muy clara posición de Enel, reflejada en el texto usado por nuestro CEO en la Asamblea de Accionistas y por el hecho de haber publicado una declaración que en consecuencia no refleja la verdad. Más adelante dice, a pesar de nuestras explicaciones durante los últimos meses y en la Asamblea de Accionistas, su declaración ignora nuestra posición. Su declaración tergiversa la posición de nuestra compañía, creando confusión alrededor de la situación real en este momento en la región del Cesar, o por lo menos nuestro punto de vista con base en la evidencia que tenemos en nuestras manos. Le pedimos cordialmente que usted rectifique de inmediato su declaración en este sentido y nos envíe dicha rectificación. Entonces esto nos demuestra que esa lucha contra el carbón colombiano no ha cesado y no va a cesar. Y yo creo que aquí es donde yo le quiero hacer una invitación al gobierno, al Ministerio de Minas, a la Cancillería, especialmente con las embajadas, a que tenemos que trabajar juntos para mostrar cuál es la realidad de la minería colombiana del carbón, una minería bien hecha. Pero también quiero hacer un llamado a los medios de comunicación, porque es que cuando sale esto, un medio de comunicación en su sección de sostenibilidad nos pide nuestra reacción frente al tema y le entregamos la copia de la carta que envió Enel. Y en el artículo que saca ignora totalmente la carta que le entregamos. Entonces yo creo que un poco nos corresponde a todos, tanto a las empresas principalmente, y lo aceptamos, al gobierno, pero también a los medios de comunicación, que busquemos dar la versión de lo que es la minería bien hecha, la minería colombiana. Gracias. Gracias, doctor Linares. Representante Jiménez, muy buenos días. ¿Cuál es la visión desde el legislativo de todo lo que está pasando y de este escenario que estamos viendo? Bueno, primero agradecerle a Santiago y a todos los miembros de la ACM. Agradezco haber estado en el último panel, dado que siempre se ha hablado, y lo habló ayer el procurador, lo habló el senador Robledo, lo habló ahorita nuestro ministro Amílcar,
lo habló el magistrado de la Corte Constitucional, el magistrado Linares, de que el sistema general de regalías y el cambio que se hizo en el 2011 no fue productivo para este sector, dado que hoy en el país las comunidades que recibían sus regalías de forma directa sienten que se les ha quitado la plata. Yo no vengo a quejarme, vengo a decirles que están en el momento indicado para tomar acciones. Hoy el Congreso de la República, por una petición del presidente Juan Manuel Santos, está modificando el Sistema General de Regalías. Yo soy el coordinador ponente de la modificación al Sistema General de Regalías, que ya tuvo su primer debate, en el cual estamos modificando los recursos que iban para pensiones, porque ya muchos municipios en el país han logrado su cobertura en pensiones y los estamos trasladando al OCAT Paz. El OCAT Paz, para distribuir esos recursos, pues va a tener en cuenta 4 variables: pobreza rural, presencia de cultivos, debilidad institucional, índice de incidencia del conflicto armado. Los municipios productores donde ustedes tienen ubicadas las minas nos están pidiendo que coloquemos una quinta variable, que es generación de riqueza o explotación minera o explotación petrolera. Aquí yo le dije a la delegada del presidente que le iba a tirar una bomba, pues es pedirles a ustedes que viene el presidente que les permita que esa quinta variable sea posible, que es a los municipios productores se tengan en cuenta en este nuevo fondo de paz, dado que ustedes están muy vinculados. ¿Eso qué nos va a permitir? Que los recursos que se le había disminuido a los municipios donde son productores puedan aumentarse a través de este OCAT. Eso es algo de lo que le pueden pedir ahora al señor presidente. Nosotros en el Congreso de la República se lo hemos pedido, pero como es un tema de fast track, debe tener el visto bueno del señor presidente para que sea posible. Eso es un tema con lo que pueden salir en este debate. Pero algo que hoy nos están diciendo todas las universidades, que no tomemos los recursos de ciencia y tecnología para gastárnoslos en vías terciarias. Tenemos que dar una claridad al país. Nosotros no le estamos quitando recursos de ciencia y tecnología. Lo que pasó es que no los gastaron y quedaron 1.5 billones de pesos que están en caja, están guardados en los bancos, que le tenemos que hacer un uso productivo. Los recursos de ciencia y tecnología para los próximos 30 años están garantizados en ese fondo, siempre y cuando las regalías sigan llegando. ¿Qué es lo que hemos hecho? Una decisión administrativa como país. Si seguimos invirtiendo en ciencia y tecnología, pues esa plata en el PIB nacional se va a ver en 10, 15 años. Pero si los invertimos en vías terciarias, en la red para movilizar los productos del país, pues vamos a lograr la paz. Y ahí vamos a usar ese 1.5 billones de pesos. No son recursos que le estén quitando ni a las gobernaciones ni a las alcaldías. Ya estaban centralizadas a través del OCAT de Ciencia y Tecnología. Lo estamos pasando para hacer posible la paz, con movilidad. Pero nos encontramos con que no solamente los municipios productores se les quitó una plata, sino que hoy tienen 1.6 billones de pesos que no fueron ejecutados el año pasado. Nosotros como ponentes les estábamos pidiendo al gobierno que elimine los OCAT de regalías directas, para que los municipios vuelvan a tener el control de sus recursos, para que no tengan que hacer ese viacrucis de ir hasta Planeación Nacional, ir a la gobernación a convencer a los técnicos que muchas veces no entienden la realidad de los municipios para que les aprueben sus OCAT. Por eso es que hoy los alcaldes prefieren pedir que no haya minería en sus municipios a tener que ir a hacer ese viacrucis al gobierno nacional para tener la plata que les corresponde. En Planeación Nacional se inventaron, nos están dando una salida estratégica que es los proyectos tipo, que va a permitir que los alcaldes definan: yo quiero hacer en este municipio mi puesto de salud, mi carretera, la cancha, que es muchas de las cosas que les piden a ustedes como mineros que les ayuden a financiar. Pues nosotros lo que estamos diciendo y queremos meter en esta modificación al sistema de regalías es que se les permitan hacer los proyectos y que no sea necesario que vayan a OCAT, esto para evitar lo de hace 10 años, que la plata se la robaban o que la llevaron a elefantes blancos.
Son de los dos temas que les pedimos a ustedes, aprovechen que viene el señor presidente, porque el Congreso de la República quiere alinearse con ustedes en la eliminación de los OCAT, que se lleguen los recursos más rápidos a los municipios, pero que necesitamos que en este proyecto de acto legislativo, que debe tener el visto positivo del señor presidente y de los ministros, pues nos dé luz verde para que la minería vuelva a ser querida en los municipios. Muchas gracias. Muchas gracias, representante Jiménez. Doctora Carolina, buenos días. Bueno, Bienvenida. muchas gracias, Carlos. Buenos días, buenas tardes ya mis compañeros de mesa, buenas tardes para todos. Bueno, desde la Presidencia de la República yo quiero primero que todo reiterar el mensaje del señor presidente, y es que la minería sigue siendo un sector clave, un sector estratégico por el que nosotros estamos trabajando permanentemente en buscar superar estas dificultades. De todos los sectores que llegan a mi despacho todos los días, en este momento el que tiene el mayor reto sin duda es el sector de la minería. Ya lo ha dicho aquí Bruce, ¿qué hay de nuevo, qué ha cambiado? Y es que hoy estamos enfrentados, como ya también se ha mencionado, a esta pluralidad de decisiones judiciales de distintos niveles que está ahondando la incertidumbre en el sector. Nosotros los economistas siempre sacamos mucho pecho sobre nuestras instituciones económicas en el país, sobre la estabilidad, la disciplina, la responsabilidad que ha caracterizado a las autoridades económicas de los últimos 20 años y que ha permitido que Colombia tenga ese gran activo que es su estabilidad macroeconómica. Pero cuando empezamos a mirar el sector de la minería hoy en día, vemos que esta estabilidad, esta seriedad del país, que en materia económica ha sido un éxito, se ve vulnerada y está en riesgo. ¿Qué está pasando? Tenemos, como ya lo mencionó también aquí el doctor Linares, y como lo decía Cristina Pardo, la nueva magistrada de la Corte Constitucional, cuando era secretaria jurídica de Presidencia, cuando mirábamos estos temas, estamos en una esquizofrenia jurídica en el país. No hay claridad sobre muchas de las reglas del juego, no hay claridad sobre la misma jurisprudencia, que ahorita el doctor Linares decía, uno nunca sabe cuál va a ser la jurisprudencia, pero cuando uno empieza a mirar la jurisprudencia, sobre todo los que no somos abogados, nos damos cuenta que tampoco uno puede fiarse de una jurisprudencia existente. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo, como ya ha sido el llamado en varias de las sesiones anteriores y como dijo aquí el doctor Bruce también, es que tenemos que tener una visión compartida de la minería, pero esa es una visión que tenemos que construir entre todos. Desde el Gobierno Nacional, nosotros somos unos convencidos de que la articulación entre las entidades del gobierno, entre el gobierno y las entidades territoriales, entre el gobierno y las empresas, es clave para lograr ir consolidando esta visión. Que hemos avanzado con muchos de ustedes, he tenido la oportunidad de sentarme, tenemos ya los proyectos de inversión nacional estratégica en los que hemos podido ver que esa articulación y esa determinación para sacar adelante proyectos responsables y estratégicos es posible. Tenemos el exitoso caso que ha sido muy mencionado también de Uriticá, ahí logramos con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, con la empresa, sin duda con las distintas entidades de gobierno, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ambiente, la ANLA, todas las entidades, el Ministerio del Interior también con consulta previa. Entonces logramos identificar en la hoja de ruta crítica de cada uno de los proyectos de inversión nacional estratégica para poder sacar adelante con la mayor celeridad posible sin que se salten ningún paso, pero que los trámites sean bastante ágiles. Esto mismo lo estamos replicando a nivel de los proyectos que no son pymes, con la misma celeridad en la medida de lo posible y con la colaboración de las distintas entidades. Entonces, el lado de coordinación institucional, poco a poco hemos tratado de estar cada vez más enfocados, compartir esa visión. Cada ministerio, pues por supuesto, tiene sus competencias y sus criterios, pero en una sola instancia reunimos las distintas posiciones en pro de los proyectos que van a avanzar hacia el desarrollo. Entonces, estamos trabajando en ese frente. Frente a la presión tributaria del sector, también trabajando mucho con el gremio, con Santiago, pues logramos que en la última reforma tributaria se tuvieran consideraciones especiales con el sector, que no aumentara el government take. Incluso se incluyó la disposición de permitir
en el marco del acuerdo de paz, las obras por impuesto, que esperamos también contribuyan para que el sector se pueda beneficiar y pueda realizar obras que son sensibles para la comunidad como parte de su pago de los impuestos. También hay cosas positivas y aspectos para resaltar del sector. En un estudio reciente del Consejo Privado de Competitividad, el sector de la minería sale como el sector con mayor productividad por trabajador en el país, aunque pues no son muy intensivos en trabajo, pero sale bien rankeado y este es un activo que no se puede perder. Asimismo, es el sector que hace más uso de la innovación tecnológica a través de los incentivos de ciencia, tecnología e innovación, que permite un descuento del 100% y una devolución del 25% de las inversiones en ciencia y tecnología. Este sector utiliza el 70% de los recursos destinados por este incentivo. Y tiene el reto que en otra oportunidad me ha tocado escuchar a Bruce, de incorporarse también en las cadenas de valor, jalona muchos servicios y muchos empleos indirectos dependen de la minería, pero no tenemos todavía esos encadenamientos digamos, establecidos. Entonces esos son también algunos retos en los que hemos avanzado, pero nos falta continuar. Frente al sistema general de regalías, como ya lo he mencionado, el representante en este momento está el acto legislativo que crea el OCAT-PAS. El OCAT-PAS no es más que con los recursos de ciencia y tecnología que no se han utilizado a la fecha, como también menciona el representante, cerca de 1,5 billones, que no se han utilizado por distintos factores, porque es un sistema nuevo, ha sido complejo, la formulación de proyectos, la capacidad institucional que ustedes la viven permanentemente en las entidades territoriales no está adecuada para formular proyectos de inversión regional estratégicos que les permita llegar a los OCAD en ciencia y tecnología. Entonces se han ido acumulando unos recursos que en este momento, dadas las condiciones del país, se está planteando orientarlos a los proyectos de infraestructura y proyectos sociales que más se requieren en las regiones afectadas por el conflicto. Entonces se van a trasladar vía Constitución, porque tenemos que tener esa autorización para este fondo PAS. Este fondo representante va a tener, como usted sabe, unas características especiales y va a ser más ágil para la aprobación de los proyectos sin perder otra virtud que tiene el sistema, y es que en la decisión participen los tres niveles de gobierno, el gobierno nacional, el departamental y el municipal, para garantizar que los proyectos efectivamente sean de la mayor relevancia y se desarrollen articuladamente. Que se aumente el porcentaje, que es lo que usted está considerando, pues yo creo que no tenemos todavía la suficiente información para proceder a hacerlo. Sin embargo, sí me parece que su llamado es muy importante para comenzar a hacer ese análisis de hasta qué punto efectivamente que está esta hipótesis que se está afectando la actividad minera y petrolera por el cambio en la composición de la distribución de los recursos de regalías. Tenemos que seguirlo mirando, sin embargo, creo que el OCAT-PAS, como está ahorita planteado, es un primer paso importante para avanzar en ese sentido. ¿Qué dejo ahí por ahora? Listo, gracias, doctora Carolina. Hay un tema que en la presentación ha sido recurrente, y es todo el tema de lo que va a pasar con el acuerdo de paz. Y hay dos escenarios en donde se está viendo una actividad importante. El primero está relacionado con el tema tributario y todo lo que tiene que estar relacionado con el tema de obras por impuestos. La iniciativa que ha venido discutiéndose con el sector y el gobierno ha sido muy aplaudida, porque es una iniciativa que le permite a las empresas acercarse a las comunidades y tener un papel mucho más protagónico de lo que permanentemente ustedes viven en las regiones. Sin embargo, y quisiera conocer la opinión de todos en la mesa, desde el punto de vista de reglar las condiciones y mirar cuáles van a ser las reglas del juego, a uno desde afuera no le queda muy claro qué va a pasar, quién va a tener el poder sobre esas obras, cómo se van a manejar, cuál va a ser el impacto en tema tributario de las empresas versus el valor de las obras, quién va a terminar respondiendo por las obras en el ejercicio futuro del desarrollo de ellas. Entonces quiero dar la palabra al doctor Linares, que digamos está en el día a día con el tema, y posteriormente al doctor Bruce y a los demás participantes. Sí, Carlos, esa es una iniciativa, como usted lo dice, muy interesante y que vale mucho la pena trabajar en ella. Para todas las empresas es del máximo interés poder lograr que se ejecuten las obras que sabemos que son más importantes para la comunidad
y que de alguna forma nunca se han hecho por falta de presupuesto, por falta de ejecución por parte de los gobernantes, en fin, hay muchos motivos. Pero usted ha señalado unas preocupaciones que son totalmente válidas, y es que, como dicen, el diablo está en los detalles. Entonces tenemos que ver cuál va a ser la reglamentación de estas obras, la forma en que se va a escoger la obra, cuál es el listado de obras, bajo qué criterios, cuál es exactamente el tratamiento tributario que se le va a dar, y el tema de la responsabilidad frente a la obra. Porque nosotros somos compañías mineras, entonces uno como compañía minera hay que mirar cómo terminamos respondiendo frente a una obra y bajo la lupa de todas las IAS, la Contraloría, la Procuraduría, que si se hizo en el presupuesto, que se hizo en el tiempo, que la calidad de la obra, y de pronto lo podemos hacer muy bien, y esa es la intención, que hagamos las obras lo mejor posible, con el menor presupuesto posible y para el beneficio de la comunidad. Pero obviamente nos interesa mucho conocer cómo va a ser esa reglamentación, cuál va a ser ese régimen de responsabilidades que tendremos las empresas frente a esas obras, porque eso es un factor determinante para acometer la obra y para ver en qué condiciones se hace la obra. Pero me parece que es una excelente iniciativa por parte del gobierno, de verdad que la celebramos, acompañamos al gobierno en el tema, y en la medida en que podamos hacerlo, queremos dar ideas de cómo se puede reglamentar esto, que sea para el beneficio del país, de la región, de los proyectos mismos y de las empresas. Pero aquí quien tiene que beneficiarse principalmente es la comunidad. Doctor Bruce. Sí, yo creo que José Miguel ha sido suficientemente claro, digamos, respecto de esto. Yo creo que falta quizá un par de cosas por mencionar. Una era que en la reglamentación inicial no se había incluido al sector extractivo y petrolero. Esto es algo que nosotros hemos conversado con el gobierno nacional y que creemos que hay la decisión, digamos, de incluir al sector extractivo y petrolero para hacerlo. Y lo otro es verdaderamente que se piense un poco si vale la pena tener un incentivo adicional a simplemente el monto, digamos, de los impuestos que uno pagaría. Porque si a uno lo que se le viene, digamos, como compañía, es una cantidad de problemas por haber pagado impuestos versus pagarle, digamos, a la DIAN, de repente uno quiere evitarse el problema y pagarle a la DIAN. Es decir, yo creo que para que la cosa funcione bien se tiene que mirar muy bien cuál es el esquema de incentivos y de responsabilidades para que eso funcione. Yo creo que eso dinamizaría la economía y dinamizaría la región. Quiero hacer dos menciones cortas, digamos, a dos temas, Carlos. Uno es lo que menciona el representante. A mí me parece que él no le falta razón, digamos, más allá de los estudios que seguramente se deben hacer, no le falta razón en el sentido de que efectivamente, probablemente sí hay que generar los incentivos económicos más potentes a las regiones. Yo creería, si a mí me preguntaran a priori hoy en día, yo creo que eso es algo que vale la pena apoyar, es algo que porque vale la pena además, digamos, distribuir también el beneficio de la actividad en la región y que además nos volvamos realmente aliados de los alcaldes. Toda esta discusión nacional de la cual nosotros estábamos hablando, o que yo hablaba en la intervención anterior, yo creo que puede estar acompañada también de que los beneficios realmente terminen llegando a los alcaldes. Hay un argumento, y lo hablábamos ahora un poco en voz baja, siempre se dijo que lo que pasa es que los alcaldes terminaban, digamos, con situaciones de corrupción inmanejables, elefantes blancos y demás, pero lo cierto es que lo que tenemos que atacar no es eso, lo que hay que atacar es verdaderamente la corrupción y atacar los procedimientos, digamos, administrativos y de vigilancia, pero es deseable, por supuesto, que los alcaldes y los gobernadores tengan más recursos que menos recursos. En ese orden de ideas no nos debemos enredar, digamos, diría yo, en tratar de decirle, para que no sea corrupta, entonces no le damos plata, porque es que no darle plata entonces significa que la región no habrá obras y la región nunca se desarrollará. Y esa es una discusión que podemos dar, yo diría, sin demasiados estudios. Yo creo que eso es algo que uno puede hacerlo, y si son los recursos del FOMPET, que son los que menciona Carlos Abraham, yo creo que vale la pena eventualmente considerarlo ser prácticos y considerarlo pronto. Y luego el otro tema es la mención que hizo Guillermo Perry al tema de que eventualmente se piense en el esquema de regalías mucho más relacionado con el tema de utilidades que con el tema realmente de solamente los ingresos brutos. Eso es algo que vale la pena pensar. Los países, digamos, más inteligentes y más exitosos del mundo lo han tenido, y no se nos puede olvidar, la minería, como casi todas las otras inversiones, al final es una actividad en la cual estamos en competencia con muchos países que están tratando de atraer la inversión. Entonces tenemos que ser buenos en esa competencia, tenemos que ofrecer las mejores condiciones posibles. Listo, gracias, doctor Bruce. Doctor Jiménez. Bueno, hace un año yo estuve en ese congreso y escuchaba cómo muchos mineros se quejaban que las comunidades les cerraban la llegada a la mina porque les pedían el puesto de salud, la cancha, la pavimentación. Hoy, y ahorita que escuchaba a Bruce,
¿Cuál es el incentivo para que ustedes cambien obras por impuestos? Es el siguiente: ¿cómo llega más fácil a las comunidades? Y las comunidades quieren que les resuelva rápidamente sus soluciones más básicas. El hacer obras por impuestos les permite que una obra que se vaya a hacer a 4 o 5 años se reduzcan sus tiempos a 6, 7 meses. Lo primero, cuando usted hizo la pregunta ¿quién debe autorizar? El primero debe ser el alcalde municipal, para que el alcalde esté de acuerdo en cuál es la obra que se tiene que hacer. Lo segundo, planeación nacional, se los dije anteriormente y lo dijo ayer Simón Gaviria, viene trabajando en unas obras tipo. Es lo primero, para que luego no nos inventen elefantes blancos que nos estemos arrepintiendo. Y esas son las obras que van al gasto social: salud, educación, vías, que es lo que piden constantemente las comunidades. Si a ustedes los mineros les dicen, mire, esta comunidad que es la más cercana, necesitan esa cancha, necesitan este puesto de salud, y con eso pueden revertir el tema de la obra, y tienen claro valores, tienen claro cuánta es la cantidad de obras, pues el día de mañana no debe venir ni la Fiscalía ni la Contraloría a investigarlos, porque ya el Congreso y el Estado ha arreglado tanto el tema que le va a permitir a ustedes llegar a impactar esas necesidades que requieren tanto las comunidades. Por eso yo estoy muy de acuerdo que se hagan las obras, que sea el alcalde, y quien defina el monto hasta cuál puede gastarse, que sea el Ministerio de Minas, que es el que se encarga de hacer los cobros de regalías, para que haya facilidad por parte de ustedes. Yo quiero pedirle excusa al auditorio, yo tengo una actividad en Cali, el vuelo sale a la 1, voy a tenerme que retirar, pero quería dejar estos dos Suerte temas. si llega. El vuelo se fue. Muchas gracias. Sí, ya. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, en este caso tributario le queremos dar la palabra a la doctora Carolina para que nos ayude a entender la posición del gobierno y cuál es la estrategia que están adelantando para sacar adelante esta iniciativa que, como vio, todos están esperando con gusto. Sí, efectivamente estamos en todo el proceso de reglamentación, que no es nada sencillo, del tema tributario, de las obras por impuestos. Los aspectos que estaba José Miguel mencionando pues son clave. ¿Cuál va a ser el incentivo claro para que la empresa decida yo me voy por esta obra por impuesto en lugar de hacer el pago a la DIAN y olvidarme de todas las complicaciones? Y que sean obras que realmente estén valoradas a los costos que son, que no vengan los organismos de control después a cuestionarlas. Entonces estamos en todo el proceso de reglamentación, créame doctor José Miguel, tratando de correr a la mayor velocidad para tenerles próximamente ya una propuesta de decreto en la que participen y consulten pues, todos los actores y que tengan la tranquilidad cuando decidan participar. O sea, estamos de verdad en el proceso reglamentario. También me faltó mencionar en la primera intervención que estamos trabajando en otro gran reto y es el proyecto de ley de consulta previa, así como pues tienen que enfrentarse con las comunidades permanentemente en las solicitudes de obra en distintos procesos. Uno de ellos que se ha vuelto una talanquera, lo que según hemos visto es la consulta previa, los procedimientos no están claros, los tiempos no están definidos y cada vez vemos comunidades que empiezan a usar de esta figura aprovechando esa falta de claridad. Entonces, lo que busca el proyecto de consulta previa que tenemos pensado radicar en la próxima legislatura es tener esos procedimientos definidos, los tiempos claros, la responsabilidad de la realización de la consulta por parte del gobierno. Esa ha sido una petición en la que hay consenso de los distintos gremios que hoy la vienen y empresas que hoy la vienen efectuando. Entonces esa sería una responsabilidad del gobierno con unos tiempos y unos procedimientos establecidos claramente. Esa es una de las instancias, pero luego entonces viene la consulta social en el marco de la licencia ambiental. Entonces fíjense que son muchas interacciones permanentes con la comunidad. Entonces están los proyectos de regalías, los proyectos que ahora vendrán de obras por impuestos o de la paz, los proyectos de consulta previa con las comunidades étnicas y los proyectos integrales con toda la comunidad en el marco de la licencia ambiental. Entonces el procedimiento de consulta previa busca que se armonicen todos los pasos y por lo menos que en la parte de las comunidades étnicas se tenga claridad en los tiempos.
El otro tema que venía amarrado con el tema del proceso de paz, además del de obras por impuestos, era todo el tema de la protesta social, la reglamentación y los mecanismos de participación, dado la situación en algunas zonas de alta conflictividad. Quiero dar la palabra al doctor Linares un poco para que nos cuente cómo ha sido el ejercicio en términos del manejo social que han tenido, de las tensiones que se han dado y qué esperan en este tipo de reglamentación. Sí, el tema de la protesta social es un tema bastante complejo. Lo hemos visto en varios sectores del país, se ven las carreteras, vimos todas las multimillonarias pérdidas que tuvo el país con el paro camionero, y en la vía férrea, tanto del Cerrejón como de Drummond, pues han tenido un impacto muy grande. Nosotros tuvimos el año pasado en la vía que va de Chiriguaná a Santa Marta no menos de 100 bloqueos a la línea férrea. Entonces ustedes imagínense el costo que eso tiene. Pero parte del problema es qué debe hacer y cómo debe actuar la fuerza pública ante los bloqueos, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. Entonces lo que tenemos es que generalmente la fuerza pública va a intentar actuar, pero si no hay una orden del alcalde, como que no puede actuar. Entonces ellos no saben qué hacer. Entonces uno va donde el alcalde y le dice, alcalde, por favor, dígale a la fuerza pública que actúe, que ya levanten el paro. La respuesta del alcalde, como en una ocasión nos ocurrió, es, ni loco les digo nada. ¿Pero por qué no, alcalde? Porque es que cogen a piedra el hotel y yo soy el dueño del hotel. Entonces uno se enfrenta a ese tipo de situaciones y afortunadamente muchas veces hemos ya tenido el respaldo del gobierno Casa de Nariño, donde nos dan el apoyo para que finalmente actúe. Y el otro tema que uno ve es que la gran mayoría de los bloqueos a la línea férrea, por poner un ejemplo, no tienen nada que ver ni con el tema minero ni con la línea férrea. Generalmente es por el problema del fluido eléctrico, por el problema del agua. Y la gente obviamente dice, ¿qué puedo hacer para llamar la atención del gobierno? ¿Dónde es que más le duele? Entonces, bloquear las carreteras y bloquear las vías. Y la protesta social es fundamental que se reglamente. Sabemos que el gobierno está trabajando en una reglamentación sobre el tema. Tengo entendido que por el fast track, ojalá quede muy bien hecha esa reglamentación. Fundamental respetar los derechos de quienes protestan, respetar los derechos de las minorías, pero no olvidemos que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y no podemos permitir que por el derecho de unos protestantes se pueda paralizar muchas veces la economía del país. Doctor Bruce, usted en esa consideración que está viendo desde el punto de vista social, en términos de tensiones y de lo que está impactando no solo al sector de minería, sino a los otros sectores que usted está representando, uno lo ve permanentemente en tema de infraestructura, uno lo ve permanentemente en el tema energético. ¿Qué hay ahí detrás de todo eso que se está generando? ¿Las razones? Y las consecuencias para ustedes. No, yo quería hablar un poco más de las consecuencias, diciendo que las consecuencias que menciona, digamos, José Miguel, y los ejemplos que pone José Miguel no son ejemplos que solamente afecten a los mineros. El paro camionero, pues evidentemente terminó afectando a la economía como un todo, y Colombia como un país produjo menos el año del paro camionero, y eso es algo que es evidente. Como dice, yo estoy de acuerdo también, como dice José Miguel, esa reglamentación que eventualmente se produzca en este momento, digamos, aprovechando justamente el fast track y que tiene que ver con la conversación de participación ciudadana, nosotros esperamos que sea suficientemente garantista en términos de mantener, digamos, los derechos de los ciudadanos que eventualmente quieran protestar, pero también queremos y pedimos que sea suficientemente garantista con los derechos de las mayorías. Yo decía, si algún problema, yo no sé si el doctor Linares todavía está aquí, sí. Le decía, si algún problema tiene la Constitución de 1991, en mi opinión, es que es muy buena en la defensa de los derechos de las minorías, pero muy mala en la defensa de los derechos de las mayorías. ¿Perdón? Exactamente, y en ese orden de ideas nosotros sí creemos que vale la pena que avancemos un poco en el país. Ahí tenemos un problema como país, y un problema que no es solamente de orden público, no es solamente de la fuerza pública, sino que entendamos que efectivamente cuando queremos protestar por algo, pues podemos hacerlo, pero evidentemente estamos realmente yendo en contra del beneficio del interés general. Hay una discusión que es una discusión social importante. Yo creo que detrás de eso está también la falta de reglamentación. Esa reglamentación tiene que salir relativamente pronto. Nosotros tenemos los ojos muy puestos, digamos, justamente en esa reglamentación de los temas de derechos de ciudadanos, de participación ciudadana. Tenemos, digamos, algunas observaciones. En principio tenemos un grupo de trabajo
trabajo que está en este momento trabajando con Presidencia de la República, con el Ministerio del Postconflicto, para que podamos revisar, digamos, en la medida de lo posible los borradores de lo que va saliendo adelante, que por cierto debo decir es un grupo que ha funcionado bastante bien en el sentido de que hemos tenido eco, nos hemos podido sentar, hemos sentido que adicionalmente nos oyen, nos escuchan. En este caso el de participación ciudadana, lo hablábamos esta semana, es algo que tenemos que mirar relativamente pronto, de manera que yo quisiera decir que hay una oportunidad de mejorarlo, hay una oportunidad de reglamentarlo. Estamos en un momento crítico, para el país es muy importante que se logre definir esto, ojalá en beneficio de la totalidad de la población y no solamente de algunos pocos o de las minorías. Doctora Carolina, además del tema social y cómo lo están manejando dentro del gobierno en la estrategia, si eso vía por fast track o qué caminos o qué mecanismos están utilizando para estos dos temas, hay dos paralelos que también quería preguntarle sobre el impacto que puede tener en algunas zonas mineras. El primero es el de Venezuela y el impacto que pueda tener el desplazamiento de personas de Venezuela hacia, por ejemplo, La Guajira o el Cesar, en todo el impacto que puede generar allí. Y lo otro, en un aspecto muy puntual, que hoy, no sé si son 65 o 66 días de paro que tiene Manaure, en una tensión social desde un punto de vista laboral, pero que obviamente está impactando a una comunidad muy importante en esa región. Bueno, aquí me estoy metiendo usted en un lío preguntándome por Venezuela, pero miren, la verdad es que en todo el tema de la atención que las distintas entidades de gobierno han tenido que brindar a los ciudadanos, en su mayoría muchos colombianos que vivían en Venezuela y regresan, o venezolanos, pues se ha dado gradualmente y se ha logrado manejar en los temas de educación, en los temas de salud. La Cancillería tiene un programa del Plan de Fronteras donde vienen identificando permanentemente cómo se está moviendo el flujo de ciudadanos, cuáles están siendo sus demandas, y creo que por ahora, y también hemos hablado con los empresarios de las zonas de frontera, en Cúcuta, en Arauca, y ellos han visto que por lo menos este año, que estaban muy temerosos de que se diera una escalada en inseguridad, en crimen, en violencia, no se ha presentado. Entonces, estamos respondiendo con la oferta institucional cuando podemos, atendiendo sobre todo a los ciudadanos colombianos que regresan y haciendo un seguimiento y un monitoreo muy detallado permanentemente para mantener la información, sobre todo para la toma de decisión. Y sobre el paro de Manaure, aquí también trabajamos con el Ministerio de Trabajo, estamos revisando permanentemente pues el pliego de peticiones, siguiendo toda la normatividad para que se logre una concertación y esperamos que pronto se logre este consenso en Manaure. Gracias, doctora Carolina. Doctor Bruce, una pregunta, me dicen que ya se acerca el presidente, entonces para ir tratando de cerrar y de concluir, pero antes de concluir, quería preguntarle por el tema de las demandas internacionales hacia Colombia. Cuando uno mira el portafolio de demandas internacionales que tiene Colombia en este momento, activas y que están en proceso, pues uno ve un gran papel del tema minero, el tema de cambio de reglas del juego y demás. ¿Usted qué cree que va a pasar en ese desarrollo? ¿Cree que las reglas del juego se van a tener que ajustar a lo que está pasando o cómo va a venir a evolucionar ese problema que tenemos hoy? Aprovechando que está el doctor acá Vélez. Sí, usted se decidió a meternos en problemas a todos, a Carolina, a mí. No, pues digamos que de alguna forma yo diría que lo que ha venido sucediendo es como muestra de varias cosas. Y lo mencionábamos, por ejemplo, en un congreso que hubo hace poco sobre los centros de conciliación, de cómo cada vez hay más tendencia, digamos, a que efectivamente las disputas entre los privados se lleven a la conciliación y se lleven eventualmente a instancias internacionales que a la misma justicia nacional. Eso de alguna forma nos habla de lo que está sucediendo, digamos, en la capacidad que tenemos en el aparato judicial nuestro para defender los conflictos que se presenten entre privados o entre privados y el Estado, digamos. Ahí hay un tema grande. Y esto merece, digamos, todo un análisis. El otro tema que es evidentemente importante es el tema de la certidumbre jurídica. Efectivamente, Colombia tiene que construir en términos de certidumbre jurídica. Nosotros cuando hicimos una encuesta hace un mes, la última que hicimos, nos encontramos con que el 70% de los empresarios del sector minero consideran que la certidumbre jurídica es, si no el más importante, uno de los más importantes problemas que tiene en este momento para desarrollar su negocio. Es decir, Colombia, en esto no hay la menor duda, ha venido un poco,
diría yo, jugando con candela en términos de cómo hacemos nosotros para ofrecerle verdaderamente a los inversionistas condiciones que le permitan estar tranquilos, condiciones que le permitan escogernos por encima de otros países, condiciones que les permitan decir allá es donde nosotros queremos hacer las cosas. Colombia se había apreciado, digamos, durante muchísimos años, decíamos, teníamos muchas cosas, pero si algo tenemos es como una confiabilidad muy grande de todo lo que sucede institucionalmente. Yo diría que lo que ha venido sucediendo durante los últimos años nos ha conducido a una situación de incertidumbre muy grande, casi que inmanejable y muy mal comparada por los inversionistas versus la situación de otros países. Es cierto que en casi toda América Latina hay la misma preocupación, pero es cierto también que el promedio de América Latina está cerca del 60%, en Colombia estamos hablando de cerca del 70%. De manera que el trabajo que tiene el doctor Vélez es un trabajo importantísimo. Nosotros además celebramos cuando supimos que él iba a ser la persona que iba a estar al frente de la defensa del Estado. Es muy importante que el Estado realmente quede bien defendido, pero sin duda, digamos, el reto que tiene es un reto muy importante. Ahora, lo otro que yo debo decir es que no fue nada bueno, digamos, cuando en alguno de estos casos, de los últimos casos, lo que se presentó fue un gran movimiento político en contra de desprestigiar Colombia como país y en contra de desprestigiar al Estado colombiano, porque evidentemente esa sí no es la discusión que nosotros creemos que se debe dar. La discusión debe ser una discusión en derecho, debe ser una discusión de derechos y de deberes, y no la discusión, digamos, de que Colombia, como vimos en algunos medios internacionales, a mí me dolió haberlo visto, y me dolió haberlo visto además también en el editorial de uno de los periódicos más importantes de habla hispana del mundo, haber visto cómo lo que se hacía era atacar a Colombia, digamos, como país en su institucionalidad. Ok, vamos a entrar como una etapa de conclusiones y quería invitar al doctor Espinaza a que, visto y después de haber oído a los miembros del panel, ¿cuál es la conclusión que usted empieza a mirar desde los retos de competitividad que tiene Colombia para el sector minero? En una conferencia similar a esta organizada por la Asociación Colombiana del Petróleo, yo dije que a mí me impresionaba muy favorablemente, y siempre lo ha sido, la institucionalidad colombiana. Y eso le da muchísima solidez. El boom de inversiones en este país en industrias extractivas no es solo por la dotación de reservas, sino por la percepción de seguridad que en este país existe. Cosa similar sucede en Perú y Chile. O sea, en Perú las reformas que se hicieron hace 30 años han sido respetadas por 6 gobiernos distintos con orientaciones distintas, y lo mismo sucede en Colombia y obviamente en Chile. Entonces, el escenario es muy promisorio y ustedes han aprendido porque han sufrido y han aprendido de esas experiencias. Yo, si me lo permites, Carlos, quisiera hacer un comentario al tema de obras por impuestos. Yo ayer estuve hablando de muchos temas con Guillermo Perry, estuvimos hablando más de una hora, y uno de los temas era este. En Perú se utilizan obras por impuestos en cantidades relativamente pequeñas, y como dijo el doctor Linares, el diablo está en los detalles. Pero si las magnitudes pasan a ser grandes, eso puede tener unas consecuencias fiscales muy perversas. Si hay balance fiscal, si se gasta más en las provincias productoras o en los municipios productores de bienes extractivos, va a ser expensas de gasto en otras provincias que no tienen recursos naturales. Es un juego que tiene que sumar cero. Y entonces uno ahí tiene que preguntarse en términos de la legalidad de esto, es a quién pertenecen los recursos del subsuelo, ¿es a la nación o a las municipalidades? Si es a la nación, se tienen que repartir nacionalmente. Entonces ahí hay un tema que hay que tomar en cuenta. Es algo muy parecido a lo que se trató de corregir al disminuir las regalías que iban a los departamentos. Precisamente porque ahí uno se tiene que preguntar a quién pertenecen los recursos y cómo cómo se debe hacer el usufructo de los preventos de los yacimientos o de las minas. Okay. Ese tema yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Doctor Ramón, muchísimas gracias. Les vamos a quedar debiendo las conclusiones de la doctora Carolina, del doctor Linares y del doctor Bruce. Ya viene el presidente por acá. Lo único que queda demostrado es que
Estamos en un escenario bastante retador para un sector que ha demostrado ser un gran impulsor y jalonador de la economía en Colombia. El trabajo que ustedes logren desarrollar en sus empresas y en sus proyectos va a reflejarse obviamente en la dinámica de una economía que este año arrancó bastante fría, pero que esperamos que se recupere a lo largo del año. Les agradecemos mucho su atención, muchas gracias a los panelistas por participar y mil gracias para todos.